Aquí me dice, tu población va a estar dada por esta expresión. Población igual a esta variable A más esta variable B multiplicada por el tiempo, ¿sale? Y aquí me dice, tu variable A va a estar dada por esta sumatoria. La sumatoria de la población menos el valor de la variable B, que aquí la vamos a ver, cuál es la expresión. Este me va a servir. Y entonces, al ver esta expresión, veo que la primera variable que debo de calcular es el de la variable B, donde me dice que está en función, aquí pueden ver, del número de datos totales, es decir, número de censos que tengo de población. ¿Cuántos censos tengo? 2, 10, 20, 30. Acuérdense que entre mayor número sea de censos con el que cuento, es mejor, es más confiable. ¿Sale? Entonces aquí me dice, aquí pone el número de censos con los que cuentas. Después, multiplícalo ese por la sumatoria de el tiempo por la población. Y a eso réstale la sumatoria del tiempo multiplicado por la sumatoria de la población. Acuérdense que aquí se podría interpretar como que es lo mismo esto que esto, pero no son diferentes, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado en el orden como se ejecutan estas expresiones. Y me dice, todo eso divídelo nuevamente entre el número de censos con el que cuentas, multiplícalo por la sumatoria del tiempo, pero el tiempo al cuadrado, y réstale la sumatoria del tiempo, y a ese total de la sumatoria del tiempo, elévalo al cuadrado, ¿sale? Entonces también tengan cuidado con esto y esto, porque se podría interpretar que es lo mismo, pero no, son valores diferentes, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver aquí en el ejercicio. Entonces, una vez que ya calculé esta variable B, ahora sí ya la puedo aplicar para esta variable A. Y entonces me dice, ahora sí, haz la sumatoria de tus poblaciones, de tus censos, y a eso réstale este valor que acabas de obtener de la variable B y multiplícalo por la sumatoria del tiempo y divídelo entre el número de censos con el que cuentas. Y entonces con eso ya voy a tener estas variables A y B. Entonces ya las tengo aquí, A y B, y entonces ya nada más tengo que multiplicar por mi variable tiempo en el horizonte, que sería el del horizonte o lapso de tiempo en el que voy a hacer mi horizonte de planeación, si va a ser de 20 años, de 10 años, de 30 años, de 50 años, aquí yo voy a manejar esa variable, ¿de acuerdo? Además, debo de hacer uso del coeficiente de correlación, este que ven aquí. Entonces, este es otro parámetro que necesito definir para poder hacer el cálculo, la proyección de la población. Y entonces, nuevamente, aquí me dice, para obtener este coeficiente de correlación, obtén el número de datos de censos que tienes de tus registros del INEGI, multiplícalo por la sumatoria del tiempo, por la población, y réstale eso, la sumatoria del tiempo, por la sumatoria de la población, y divídelo entre la raíz cuadrada de el número de datos de tu censo, multiplicado por el tiempo al cuadrado, menos la sumatoria del tiempo al cuadrado. Y eso a su vez multiplícalo por, nuevamente, el número de datos de los censos multiplicado por la sumatoria ahora de la población al cuadrado, y a eso réstale la sumatoria de la población, y ese total que te da, elévalo al cuadrado. ¿Sale? Entonces, este sería el coeficiente de correlación. ¿Para qué creen que nos servirá este coeficiente de correlación? ¿Alguien tiene una idea para qué me sirve el coeficiente de correlación? ¿No? Pues me sirve para ver o identificar qué tan apegados están los datos a una expresión matemática. Es decir, esto me va a dar como un grado de certidumbre. Este coeficiente de correlación es tiene valores entre 0 y 1. El que me da un valor más cercano a 1, ya sea en valor absoluto, porque luego resultan algunos valores negativos y algunos positivos, porque estamos haciendo aquí restas, ¿sale?
Entonces, algunos valores de coeficiente de correlación podrían resultar negativos, pero aquel que me da un valor en valor absoluto, no se les olvide, el más cercano a 1 es el que me dice que existe una mayor o una mejor correlación entre la expresión matemática y los datos históricos. Déjenme ver si tengo una grafiquita por acá. Me va a regresar acá a sus apuntes para que eso quede un poco más claro. Entonces, déjenme ver si por aquí se las incluí. Debe estar en el crecimiento de la población seguramente. Permítanme. Velocidades. Y aquí empezamos con las dotaciones. A ver, déjenme ver dónde si la puse. Acá está, creo. Esta grafiquita. Aquí, como pueden ver, todos los puntitos serían la población. Imagínense que en el eje de las X tienen el número de años. Aquí 2020, los históricos. Aquí todos los puntitos son los registros históricos de mis censos. Y aquí puedo tener 1960, 1970, 80, 90, etcétera. Sale hasta el 2020 en el eje de las X. Mientras que en el eje de las Y tengo el tamaño de la población, cuántos miles de habitantes, 1000, 2000, 3000, etcétera. Imagínense qué es eso. Y yo tengo graficadas estos puntitos, uno para cada censo. Y entonces, con los métodos matemáticos, yo defino una ecuación, una expresión matemática, más bien dicho, una expresión que se ajusta a esos datos. Por ejemplo, esta línea azul que ven aquí es la que me resulta de la expresión matemática. Entonces, el coeficiente de correlación, que aquí lo pueden ver, aquí a un ladito en la expresión que ven aquí al lado de la gráfica, me va a decir qué tanto se apega a esos datos esa expresión matemática. Y les digo que entre más cercana en su valor absoluto sea 1, tiene mejor ajuste a esos datos históricos. ¿Sale? A eso se refiere el coeficiente de correlación. Entonces, ustedes, para su proyecto, van a tener que identificar el coeficiente de correlación para poder definir cuál es la expresión que mejor se adapta a los registros históricos. ¿Sale? No sé si queda claro con esta explicación lo del coeficiente de correlación o hay alguna duda. ¿Todo bien? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Okay. Todo bien. Entonces, continuamos. ¿Sale? Entonces me va a regresar al ejercicio. Y estábamos aquí, ¿no? Y entonces, esto es lo que me va a servir para poder aplicarlo, este ajuste lineal. Pero no solamente tengo que aplicar el ajuste lineal en mínimos cuadrados, sino también el no lineal, y dentro de esos está el exponencial. Y el exponencial me dice lo mismo, si se fijan. Tu población va a estar en función de esta variable A y de esta variable B, porque esta es una constante, el valor de E. ¿Cuál es el valor de la constante E? ¿Alguien se acuerda? Tiene su calculadora, si tiene una calculadora científica, y ve ahí el valor de cuánto da, a cuánto corresponde. 2.71. Sí. Así es, efectivamente. Entonces es una constante, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obtener estas variables, A y B, porque el T es el tiempo, acuérdense, ¿sale? Entonces, nuevamente, ya aquí me dice, para calcular A, esta va a estar en función, nuevamente, de tu variable B. Entonces, lo primero que tienes que hacer es calcular esta variable B. Ya que la tienes, ya la aplicas en A. Y ya que tienes A, ya la aplicas para la población. Entonces, se fijan aquí, al ser exponencial, ya estamos involucrando
el logaritmo natural, ¿sale? En cada una de ellas, aquí logaritmo natural, logaritmo natural. Por ejemplo, me está diciendo que necesito multiplicar el número de censos que tenga o de registros por la sumatoria del tiempo por el logaritmo natural de la población. Y a eso necesito restarle la sumatoria del tiempo multiplicada por la sumatoria del logaritmo natural de la población, ¿sale? Y dividirlo nuevamente entre el número de censos y multiplicado por la sumatoria del tiempo al cuadrado menos la sumatoria del tiempo y ese resultado de toda esa sumatoria del tiempo elevarlo al cuadrado, ¿sale? Y su coeficiente de correlación, igual aquí nos involucra esta variable del logaritmo natural, ¿sale? Entonces, necesito aplicar estas expresiones para poder determinar si este ajuste, el exponencial, cuál es el más conveniente de emplear. Y lo mismo para el logarítmico. En el logarítmico me dice que mi población va a estar en función de esta variable A y le voy a sumar la variable B y a eso lo voy a multiplicar esta variable B por el logaritmo natural del tiempo, ¿sale? Este es el lapso del tiempo en el que yo quiero hacer la proyección. Y aquí me dice nuevamente que para calcular A necesito conocer primero B. Y aquí entonces me dice B, ¿cómo la calculo? Igual, es el número de datos históricos por la sumatoria del logaritmo del tiempo multiplicado por la población. Y eso le resto el logaritmo natural del tiempo multiplicado por la población, la sumatoria de la población, y así respectivamente. Y también me dan aquí cuál es su coeficiente de correlación. Entonces aquí, como pueden ver, las expresiones se ven un poquito extensas. Sin embargo, cuando usemos, ahorita que veamos el ejercicio, si usamos una hoja en Excel, estas las resuelven rapidísimo, estas expresiones, ¿sale? Entonces ahorita lo vamos a ver. Y además del exponencial, del logarítmico, también tengo que hacer el ajuste potencial, tengo que hacer esa revisión de esos 4 ajustes: lineal, exponencial, logarítmico y potencial. Aquí me dice que para el potencial, mi población va a estar en función, nuevamente, de la variable A multiplicada por el tiempo y está elevado a la variable B. Y aquí nuevamente me dice cómo determino las variables B, que primero tengo que calcular porque A depende de B, y después determinar el coeficiente de correlación, ¿sale? Entonces, todo esto es solamente para el método de mínimos cuadrados, porque de estos 4 voy a tener que elegir aquel que se ajusta mejor a los datos históricos, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que tener presente cuál va a ser la tasa de crecimiento, ¿vale? Porque en muchas ocasiones nos preguntan cuál es la tasa de crecimiento que se va a presentar en esa población en la que yo ya hago el análisis, ¿sale? Entonces, esta la calculo por medio de esta expresión, donde me dice que aquí, que la tasa de crecimiento va a ser igual a la población futura, cuando tiene el I más 1, sería el futuro, entre la población actual, y esto elevado a 1 entre el tiempo. ¿En qué tiempo estoy haciendo yo la proyección? Que sería la diferencia entre la población futura y la actual. Si mi población futura es 2040 y mi población actual es 2020, pues este tiempo son 20 años. ¿De acuerdo? Y a eso le voy a restar 1 y lo voy a multiplicar por 100 para que me lo den porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión nos sirve para poder determinar la tasa de crecimiento de esa población. Y entonces ya con esto, ahora sí, lo que les decía, con una hoja en Excel podemos hacer rápidamente los cálculos de todas estas expresiones y llegar a determinar cuál es el ajuste más conveniente. Entonces, vamos a explicar la tablita. Entonces aquí, como primer dato, como primer columna, son mis datos, primero del año de los censos. ¿Cuántos censos tengo? Pues tengo del 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 y 2030. ¿Cuál es la sumatoria? Esta es mi variable tiempo. Pues aquí está. Hago la suma de todos estos valores y me da este valor.
Después, ¿con qué otro dato tengo? Ah, pues el número de habitantes correspondiente a cada censo. Y aquí me está diciendo, para el del 1960 son 12.500, para el del 2020 son 120.150 habitantes. Y su sumatoria está aquí abajo. ¿Sale? Entonces, yo parto de los datos del censo. Estos son mis datos que yo obtengo del INEGI. Y a partir de estas dos columnas obtengo todas las variables que veía anteriormente y que voy a tener que aplicarlas para determinar el coeficiente de correlación y el crecimiento de la población. ¿Sale? Entonces, a partir de estos datos, ahí ya los que tengan su calculadora en la mano, por favor, a ver si pueden ir haciendo operaciones nada más para ir corroborando. Entonces, me dice, la tercera columna, aquí en el ejercicio, es la correspondiente al tiempo, esta columna del tiempo, que es la primera columna, elevada al cuadrado. Entonces, si ustedes elevan al cuadrado 1960, ¿cuánto les resulta? A ver si alguien puede hacer la operación con su calculadora y nos dice. Me dio de 3.841.600. Por el redondeo, lo redondeó a 842, ¿sale? Porque aquí está en miles, por eso dice aquí abajo, en miles de habitantes, ¿sale? Entonces serían los 3.842.000 encerrados, 41.000 y el número que dijo su compañero es el correcto, ¿sale? Entonces, aquí está. Entonces, formulé, obtengo acá su total, ¿sale? Aquí hasta abajo, la última y rápida en renglón, acuérdense que está resaltada en negritas, corresponde a la sumatoria. Entonces, así se obtiene la tercera columna. Cuarta columna, dice, ahora haz lo mismo, pero para la columna de la población. Entonces, si elevamos al cuadrado los 12.500, ¿cuánto les resulta? Es de 156.250.000. Ok, ahí está, ¿no? Y así para cada uno. Siguiente columna, quinta columna, me dice, ahora haz el producto, haz la multiplicación de la columna tiempo por la columna población. Entonces, si multiplican 1960 por 12.500, ¿cuánto les resulta? De 24.500.000. Ahí está, ¿sale? Siguiente columna, me dice ahora, obtén el logaritmo natural de la columna de la población. Entonces, logaritmo natural de 12.500, ¿cuánto les resulta? Es de 9.4334. Ok, ahí está. Después, siguiente columna, me dice, ahora obtén el logaritmo natural de la columna tiempo. Entonces, logaritmo natural de 1960, ¿cuánto les resulta? 7.58. Ahí está, ¿sale? Siguiente columna, ahora me dice, ahora haz esta que acabas de obtener del logaritmo natural del tiempo, elévala al cuadrado. Entonces, si elevamos al cuadrado el 7.58 que acaban de obtener, ¿cuánto les resulta? 57.46. Y algo, ¿no? Aquí sí. Por el redondeo, 47, ¿sale? Después, siguiente columna, me dice, haz lo mismo, pero ahora para la columna del logaritmo de la población. Entonces, si elevamos al cuadrado ese valor que nos resultó, de 9.43 o 9.42 y algo, ¿cuánto les daría del logaritmo natural? 88.99. Ok, y ahí está, ¿no? Siguiente columna, ahora me dice, multiplica la columna del logaritmo de la población por el logaritmo del tiempo, o el logaritmo del tiempo por el logaritmo de la población. Entonces, si multiplicamos 9.43 por 7.58, ¿cuánto les da? 71.51. Aquí está, ¿sale? Siguiente columna, ahora me dice, multiplica tu columna del tiempo, la primera, por el logaritmo de la población que acabas de obtener acá. Entonces, primer columna por la columna del logaritmo natural, 1960 por 9.43, ¿cuánto les da? Me dio de 18.489.63. Es este, ¿sale? Ya la tienen aquí. Y finalmente me dice, ahora es la multiplicación del logaritmo del tiempo, que es esta columna,
estoy moviendo el cursor, por tu población. Entonces, si multiplicamos 12,500 por 7.58, ¿cuánto les resulta? Me dio 94,750. Aquí 58, pues por el redondeo, ¿no? Por los Sí. decimales que dejamos de usar ahorita con la calculadora. Pero ustedes en su hoja en Excel, esto, metiendo estas dos columnas, la obtienen en 3 patadas, lo obtienen rapidísimo esta tabla, ¿sale? Y ya nada más al final hacen la sumatoria. ¿Por qué? Porque si se fijan, acá en muchas tienen sumatoria, y entonces de ahí es donde van a obtener estos valores del último renglón. ¿De acuerdo? Entonces todo esto lo necesitan. Ya tengo esta tabla. Con base en esta tabla, ahora sí, empiezo a determinar mis valores de mis variables, primero de la B, luego de la A y el coeficiente de correlación de cada uno de ellos. Y entonces, a manera de resumen, aquí están. Estos ya nada se los encargo a ustedes para que ahora el fin de semana le echen un vistazo nada más. Ahorita confíen en que están bien estos valores, ¿sale? Porque si no, aquí nos vamos a aventar toda la clase y no terminaríamos. Entonces, échenle un vistazo a las expresiones, sustituyan los valores y van a poder revisar si corresponde esto. Aquí ya que se calculó el valor de la variable o el coeficiente B para cada uno de los diferentes ajustes, para el lineal, exponencial, logarítmico y potencial, ¿sale? Y me resultaron estos valores. Con este valor de B, procedo a calcular el valor de A para cada uno con su expresión correspondiente, ¿sale? Y ya después obtengo el valor del coeficiente de correlación, ¿sale? Con el coeficiente de correlación, como les decía, voy a tener que elegir de estos 4 cuál es el que tiene el mejor ajuste. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que el lineal es el que mejor se ajusta. ¿Qué quiere decir esto? Que una línea recta es la que mejor se ajusta a ese comportamiento de la población, ese crecimiento de la población que nos dan los datos del censo. Aquí me dice que el coeficiente de correlación es 0.987, mientras que en el exponencial es 0.94, en el logarítmico es 0.98, pero es 0.986, entonces está por abajo del lineal, y el potencial es 0.948. Entonces, el que me da el mejor ajuste de todos es el lineal y por eso está sombreado. Este es el que me va a regir. Entonces, en mis métodos matemáticos, de todos, el lineal es el representativo, es el que yo voy a utilizar. Entonces, si es el representativo, la ecuación de ajuste de la población, ay, perdón, me voy a traer la formulita, para el lineal es esta. Entonces, esta es mi población. La voy a tener aquí a la mano. Y me regreso. La pongo aquí abajo. Y aquí me dice que mi población va a ser igual a la variable A, que es este valor, de menos 32,10,705, que lo puse aquí, punto 35,7, punto 36, más el valor de B, que es de 1644,46, y eso multiplicado por T, ¿sale? Es esta la expresión. Y entonces, esta es la que me va a servir para poder determinar mi proyección de mi población por el método de mínimos cuadrados. Entonces, ustedes también para su proyecto van a tener que hacer lo mismo. Con este van a tener un dato para el de mínimos cuadrados, pero también van a tener que obtener el dato para el del crecimiento geométrico, para el de incrementos diferenciales, etcétera, para los diferentes métodos matemáticos, ¿sale? Esos los van a tener que consultar en su libro de César Valdés.
En el libro de César Valdés viene únicamente el de mínimos cuadrados lineal. Entonces, aquí yo ya les estoy dando estos que son del no lineal y que vienen en los mapas de Conagua. En el libro de mapas de Conagua vienen todas estas expresiones que vimos aquí, salen de ahí. ¿De acuerdo? Y entonces, así ustedes lo van a tener que hacer para su proyecto, no solamente el de mínimos cuadrados. Aquí en el ejercicio solamente me dicen que por mínimos cuadrados determine el crecimiento de la población. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tengo la ecuación que me va a servir para hacer mi proyección de mi población, pues hago el cálculo de la proyección a futuro, en donde voy a sustituir aquí la variable tiempo. El tiempo en el que yo quiero hacer la proyección en 10 años, en 20 años, en 30 años, en cuántos años necesito conocer la población. Entonces, si se fijan, aquí en esta otra tablita, aquí yo tengo mis datos históricos de mi censo. Todos estos son los datos de inicio, los que obtuve yo del INEGI en los diferentes censos. Y entonces, si yo aplico la expresión anterior, esta, que está aquí en amarillo, en la que dice ecuación de ajuste, y sustituyo estos valores, a ver si hacemos la primera. Hacemos la primera, el primer cálculo, o bueno, hacemos el del 2030, para ver qué valor me resultaría. Entonces, si tienen a la mano su calculadora, a ver si pueden meter esta expresión. Me dice que sería menos, no se les olvide el negativo, a ver, son ¿cuántos? Menos 3.210.705.357 más, agréguenle, 1.600, miren, aquí hay un error, aquí es 1.644 y aquí puse 64. 1.644.46 multiplicado por T. T va a ser la diferencia entre mi población actual y mi futura. ¿Sale? Entonces serían 10 años. Si lo multiplican eso por 10, ¿cuánto les da? Disculpe, profesor, ¿no sería por la población, por el año? Digamos por 2030. Porque si lo multiplico por 10 me da un número negativo. Cierto, tienes razón. Sí, es por el número de la variable T. Así es, por 2030. En ese caso me dio de 127.548. Ajá, sí, por los redondeos es que llega aquí a 557. Sí. ¿Vale? Y si haces lo mismo, pero ahora en lugar de 2030 le pones el 2040. Me dio de 143.993. 144,000 números cerrados, ¿no? Por el redondeo. Entonces, aquí es donde ya pueden ir viendo para este ajuste cuál es la población que se tiene, ¿sale? Entonces aquí estos ya serían mi población futura. Si yo comparo con las otras ecuaciones de ajuste, aquí yo veo, por ejemplo, en el exponencial me daría una población mayor. Para el ajuste logarítmico me daría muy parecido, 127,000 y 143,000. ¿Sale? Y para el potencial me darían valores muy grandes, más grandes. Los mayores me darían con el exponencial. ¿Sale? Pero no guardan una buena correlación entre los datos históricos y la expresión matemática. Por eso es que yo tomo como buena esta. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a tener que hacer lo mismo para su proyecto. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, todo claro, profesor. Ok. Entonces, continuamos. Si nosotros graficamos estos valores, aquí pueden ver los censos, desde el 60 hasta el 2030, 2040, podemos ir viendo el comportamiento. Y entonces el que veíamos que era el de una línea recta, que sería el lineal, este que se ve en rojo, sería el que mejor se adapta a mis registros históricos.
¿vale? Estos eran los que veíamos que me daban poblaciones por arriba, valores muy grandes, ¿sale? Entonces, con eso, yo llego ya a la conclusión de que mi población tiene que ser esta, mi población con la que yo voy a hacer el análisis o la revisión. Ustedes, como les vuelvo a repetir en su proyecto, van a tener estos datos. Ya no sé si les va a resultar lineal, exponencial, logarítmico, potencial. Ustedes ya me dirán cuando hagan la tarea del crecimiento de la población, que es la tarea 2, y que todavía no podemos definirla porque no tenemos todavía la alcaldía en la cual lo van a hacer. Entonces, cuando ya tengan ese dato, van a tener que definir cuál de estos ajustes para el de mínimos cuadrados es el que mejor se adapta, ¿sale? Y entonces ese sería un valor, pero ese valor luego lo van a tener que comparar con el del crecimiento geométrico, con el de incrementos diferenciales, ¿qué otro hay? Geométrico, incrementos diferenciales y... Ay, se me fue ahorita el nombre. Pero ahí en el libro de César Valdés, ahí los pueden consultar, ¿sale? Esos métodos. Ahí vienen bien explicados y vienen en un ejemplo para que les quede más claro. Y entonces, de todos esos, del geométrico, del incrementos diferenciales y del de mínimos cuadrados, al final van a tener que elegir uno, ¿sale? O van a tener que elegir el mayor de todos esos métodos, o van a tener que elegir un promedio de ellos. Ya ustedes tomarán la decisión, ¿sale? Muchas veces se va uno con el mayor para estar del lado de la seguridad, ¿sale? Pero en algunos casos que no es el proyectista no es tan conservador, se puede ir con un valor medio. Puede decir, no sé, si en el de mínimos cuadrados que le resultó el lineal fue de 100,000 habitantes, y si en el de incrementos diferenciales fue de 200,000 habitantes, y en el del geométrico fue también de 100,000 habitantes, pues el promedio de esos tres valores puede ser el que tomen, o se van con el mayor, el que les dio los 200,000 habitantes. ¿Sale? Ya sería elección de ustedes, pero tiene que ser de uno de esos valores que se obtuvieron. ¿Sale? Ya tendrían que poner, vamos a tomar tal valor por esto y esta razón. Ya tendrían que poner ahí la explicación en su proyecto. ¿Sale? Bueno, pues ya son las 8:06, vamos a darnos el break y ahorita regresamos para continuar con el ejercicio. Regresamos 8:16. No sé si hay alguna duda, algún comentario. ¿Nada? Ok. Entonces les dejo de compartir y regresamos a las 8:16, por favor.